Felipe González, presidente del Gobierno, muy buenas noches. Bueno, presidente. Ya sabe que hay que explicar siempre que a los expresidentes también se les llama presidentes, Sí, al señor Aznar, al señor Zapatero. Esta semana se cumplieron 18 años desde que salí. ¿A que no parece? Bueno, según a quien le pregunte. Bueno, salí con 54, tengo 72. Ahora vamos a hablar de lo que ha pasado en estos 18 años, pero la primera pregunta, desde luego, tiene que ver con la recuperación. ¿Usted es de los cenizos, que dice el presidente del Gobierno el otro día en la cadena SER, o hay motivos de verdad para creer que estamos iniciando la recuperación? Solo hay motivos para creer que hemos tocado fondo. Hay pocos motivos para creer que puede haber un crecimiento sostenible capaz de generar una parte del empleo que nos falta. No digo ya todo el empleo que nos falta, que es nuestro gran problema. Para eso no hay ninguna razón objetiva. Digo, claro, eso de cenizo es un poco de juego de palabras y tal. Pues son cenizos la Comisión, son cenizos la OCDE, tal. No, yo creo que no hay que dejarse llevar por las coyunturas. Esto me recuerda mucho que a principios de 2010 se hablaba de recuperación y realmente hubo un crecimiento. Pero tocar fondo en sí mismo es iniciar la recuperación, como dice el Gobierno. ¿Está más o menos de acuerdo con esa tesis del presidente o no? No, tocar fondo es tocar fondo. Y en el fondo, además, está habiendo mucho sufrimiento. Depende. O uno se queda ahí o empieza a remontar si las políticas cambian. Y no digo las políticas nacionales. Aquí estamos ahora de nuevo iniciando un proceso electoral en el que todo parece que se dilucida a nivel nacional, ¿no? Aunque el proceso electoral sea europeo, ¿no? Y la verdad es que si no cambia Europa y no tiene visos de cambiar en serio las políticas europeas, es muy difícil hablar de una recuperación sostenida en el tiempo y sobre todo que genere empleo, que es nuestro gran drama. Ese es el indicador al que todos clamamos en este país y en muchos otros, pero sobre todo aquí en España, y se habla de una recuperación sin empleo, aunque el Gobierno, y eso también es un dato objetivo, dice que abril es el mejor mes de abril de la serie histórica. Sí, y es una buena noticia. No es muy significativo, pero es una buena noticia. Hay mucha temporalidad, tanto desde el punto de vista de los contratos como desde el punto de vista de la temporada, de lo que está ocurriendo. Semana Santa y demás. Eso es. Por tanto, digamos, si uno quisiera analizar seriamente esto, habría que situarse otra vez en noviembre o diciembre. La actividad económica, por ejemplo, el consumo interno, hablan de que ha crecido respecto al año pasado un 0,1 y venía cayendo 0,1, no se nota. Puede ser igual que 0,1. Pero ha frenado la caída, que es lo que dice el Gobierno también, ¿no? Sí, claro, también la frenó después de 2009. Eso es lo que quiero decir. Vamos a ver. No hay elementos de comparación, pero en el caso japonés se han llevado como 14 o 15 años en el fondo. Un año creciendo el 1%, otro año cayendo, otro año tal. Se han llevado mucho tiempo así, hasta que han cambiado las políticas. Y las políticas no se van a cambiar a nivel nacional. El margen de maniobra de los gobiernos es el que es. Las políticas se tienen que cambiar a nivel europeo. Y no le veo pinta de que se cambien salvo que las relaciones de fuerza empiecen a cambiar en Europa y los gobiernos conservadores comprendan que esta política que han impuesto, porque era abrumadora mayoría, en el conjunto de Europa, tan distinta de la que han hecho en Estados Unidos, han fracasado y tienen que reconocer que han fracasado. Cuando dice gobiernos conservadores, podemos incluir a Hollande, que es socialista. Lo digo porque, porque usted dice se la juega mucho Europa, pero al final el ciudadano también tiene la sensación de que claro, da igual lo que votemos, da igual a la izquierda, da igual a la derecha, los recortes han llegado a Francia, han llegado a España, da igual el color. No, Ana, porque ha habido mucha confusión, ¿no? Hollande intentó una política distinta en esta cosa que hacemos tantas veces o que se hacen tantas veces en Europa. Incluso cuando se aprobó el Pacto de Estabilidad en la entrada en vigor del euro, se llamaba de estabilidad y crecimiento. Pero la única obsesión ha sido la estabilidad, el crecimiento se ha olvidado, que es lo contrario de lo que ocurre en Estados Unidos. Mire, en Estados Unidos la política está guiada no solo por el control de la inflación o por la estabilidad que llaman, está guiada por el nivel de paro. Entonces, dice, vamos a hacer políticas activas hasta que el paro, imagine la cifra que le digo, baje del 6,5%.
hasta ese momento. Que lo consiguen, además, pero es política de estímulo. Yo le saco el ejemplo de Hollande porque usted dijo Hollande es el único que puede doblarle la mano a Merkel. Y lo intentó. Y no lo ha conseguido. Pero ya imagino que siente que les ha decepcionado a la izquierda, ¿o no? Porque no sé si no representa eso que ustedes esperaban. Verá, yo trato de hacer un análisis objetivo que tiene un poco más, un nivel distinto del análisis puramente de alternativas políticas ideológicas. Aunque, obviamente, tengo mi manera de verlo. Hollande lo intentó, y lo ha intentado durante 1 año y medio. Es verdad que Francia necesita reformas. ¿Reformas por qué? Francia tiene un 57% aproximadamente de gasto público sobre la riqueza total y tiene unos ingresos del 45 o el 46%. Claro, ingresos del 45 o el 46 y gastos del 57, alguna estructura está fallando, porque aumentar el ingreso hasta el 57 es prácticamente imposible y se resiente la economía. Entonces, a Hollande le ha pasado, salve las distancias, algo parecido a lo que le pasó a Zapatero, salvando las distancias. Trató de hacer políticas de estímulo, viendo la crisis, la magnitud de la crisis yo creo que no la vieron bien, pero bueno, trató de hacer políticas de estímulo hasta que se quedó sin margen. Así que le augura el mismo futuro que a Zapatero. En el presente está ya parecido, porque ya ha anunciado los recortes, ha tirado de herencia, por cierto, como Rajoy. Sí, todos tiran de herencia, ¿no? En España las herencias, son herencias de uno mismo, ¿no? No solo por el tiempo que lleva el gobierno actual, sino porque el gobierno actual ha denunciado 1000 veces los desequilibrios desde el punto de vista económico de las comunidades autónomas, y todas. La inmensa mayoría eran del PP, eran herederas de su propia herencia, me da igual que sea Valencia, que Madrid. Por tanto, aparte del juego de palabras, que es bastante aburrido, lo que hay que comprender de verdad, porque al final confunde mucho más que ayuda a comprender, y lo que hay que entender es que si no cambian las políticas europeas, y no quiero decirlo ahora pecando de oportunismo, porque lo dije en el informe que presenté a los jefes de gobierno y de Estado de toda Europa, porque me lo encargaron en 2007, empezó el trabajo en 2008, todo va lento en la Unión Europea, y en 2010 presenté un informe diciendo ustedes no pueden seguir haciendo estas políticas. Pero no le hicieron caso. Obviamente, y era un encargo de ellos, con un grupo que llamaban Grupo de Sabios, de 12 personas, que no era fácil poner